Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los museos del Banco Central. Nos sentimos muy felices de tener esta colaboración con Ritmos Mulatos y de tener a Sonidera y a Don Alirio aquí en el museo. Solo para ponerlos en contexto, porque tal vez están preguntando, bueno, ¿qué hacemos en los museos del Banco Central en esta actividad? Resulta que, como ustedes saben, nosotros tenemos distintas exposiciones y en este momento tenemos una exposición temporal de arqueología que se llama Primero fuimos música, la metáfora de los sonidos, segunda edición, que no sé si han tenido la oportunidad de visitarla, algunos sí, pero bueno, quedan invitadísimos. Es una exposición maravillosa realmente, en la cual dos arqueólogas y un etnomusicólogo analizaron instrumentos antiguos, algunos fueron sonados, ¿verdad?, probados, y nos lleva entonces esta exposición a conocer sobre esa diversidad sonora que había en este territorio que hoy llamamos Costa Rica. Entonces, en el marco de esa exhibición hemos tratado desde educación de tener una propuesta de actividades que refleje la riqueza musical y sonora latinoamericana y en realidad la diversidad cultural que nos caracteriza como humanidad. Entonces ese es el motivo y ese es el marco de esta exposición, y es como entender el patrimonio cultural como un puente entre pueblos, entre culturas, entre personas. Entonces, muchas gracias a Ritmos Mulatos por pensar en este espacio, por permitirnos ser colaboradores y facilitadores de esta conversación. Bienvenidos y bienvenidas al museo. Muchas gracias, Claudia. El otro micrófono, ¿saben por dónde está? Ah, está acá atrás. ¿Vos lo puedes encender? Sí, claro. Para que lo tengan ellos. Perfecto. Te agradezco. Hola, hola. Y bueno, sí, bienvenidas y bienvenidos al al Fiebre Sabrosa, que es la actividad que convoca pues este conversatorio. También una alegría de estar acá con Joyce, con Joyce Sonidera MX y con Don Alirio. Bueno, el encuentro de coleccionistas es una actividad que se hace anualmente desde hace 4 años, donde reunimos como a exponentes de la escena del vinilo josefino, que de hecho pues algunos de ellos nos acompañan el día de hoy acá, interesados en el conversatorio. Y bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo acá en el museo porque, bueno, dentro de lo que contaba Claudia, ¿verdad?, de esta vinculación entre Ritmos Mulatos y el museo, en el pasaporte sonoro, que fue ahí donde hicimos el link, ¿verdad?, que les entregamos y que estaba repartiendo. No es de los testigos de Jehová y esas cosas, no, es un pasaporte sonoro referente a esta exposición temporal que tiene el museo. Y entonces Claudia, gracias a una amiga mía también que se llama Karina Cuña, que trabaja en los museos de la penitenciaría, me recomendó, y Claudia pues me propuso hacer una playlist y entonces yo le pregunté a Claudia, ¿ustedes no tienen un auditorio? Es que verás que ocupó hacer una actividad. Entonces, la verdad, súper agradecido, porque uno pensaría que las instituciones son como muy herméticas o muy cerradas, y en este caso lo que me he topado son personas demasiado lindas, humanas y también pues receptivas con la propuesta. Entonces, el conversatorio de hoy es aprovechando la visita de los dos exponentes internacionales de esta 4ª edición del Fiebre Sabrosa, que empezó como digamos, una reunión para el movimiento local costarricense josefino, ¿verdad?, porque no voy a caer en ese vallecentralismo epistemológico, decir que el Valle Central es Costa Rica. No, esto es un evento de la escena josefina, ¿verdad?, y pues tenemos a gente de toda el área, del gran área metropolitana, pero es súper interesante, ¿verdad?, hablando de esto del valle centralismo, que es como esta noción del costarricense, ¿verdad?, como digamos, como pensarse desde el Valle Central como de que somos todo Costa Rica, que estos ritmos, estos géneros musicales a través de los cuales nos apropiamos en Ritmos Mulatos, ¿verdad?, para pues darle contenido a diferentes eventos, etcétera, en realidad también nos hablan
digamos, de culturas, pueblos y territorios específicos, ¿verdad? En Ritmos Mulatos creemos, es tal vez el trasfondo del proyecto a través del cual le tratamos de dar contenido a cada evento o a cada publicación que hacemos en nuestras redes sociales o a cada iniciativa que tenemos en Ritmos Mulatos, es creer que la música no es solo un elemento de entretenimiento, sino que es la expresión sonora de un territorio y de una territorialidad, y por tanto también la expresión sonora y la forma de ver el tiempo y el espacio de pueblos, comunidades y de actores sociales específicos. Entonces, digamos, en Ritmos Mulatos, para nosotros la música no es solo, pues, digamos, una forma de pegarse la pachanga, sino que es en sí misma es cultura. Y entonces tratamos de igualmente a través del vinilo, ¿verdad?, que ha sido como nuestro puente, ha sido nuestra ventana y ha sido un canal súper importante a través del cual conocer de estos géneros musicales y de estas culturas, y de repente a través de un vinilo ir hasta regiones del Caribe colombiano a través de las colecciones de discos Fuentes, o también ir a los barrios de México a través de un vinilo prensado por Grow Disc, que por ejemplo los vinilos que trajo la compañera sonidera y que están aquí expuestos, el vinilo nos ha permitido eso. Sin embargo, bueno, Ritmos Mulatos es más que solo un proyecto sobre cultura de vinilos. Sin embargo, el Fiebre Sabrosa se ha consolidado como un evento al que le hemos dado mucho amor y mucho cariño. Y bueno, este año es la 4ª edición, y a partir de la 3ª edición, que fue en el 2024, dijimos, bueno, ¿y por qué no traer a exponentes de la música internacional? Entonces, de esa forma doy pie a presentar a nuestros 2 invitados del día de hoy, que digamos son parte de una constelación continental latinoamericana, y un circuito muy importante de la música en vinilo, porque lo que está pasando en países como México y Colombia es simple y sencillamente apasionante, y tiene que ver mucho con lo que un sello disquero al cual le debemos mucho, que es Llorona Records, nos ha enseñado, que es, bueno, la manifestación de las tensiones entre el pasado, el presente y el futuro de la música raizal. Entonces es como generación nos apropiamos, digamos, de músicas que son del pasado y las hacemos nuestras en el presente, pero para interlocutar con una identidad que nos han quitado, porque a mí me enseñaron que la música popular era una polada, y era casi, digamos, entonces yo tenía que ser raga o escato cuando era chamaco. Y digamos que fue como hasta que ya pasé la adolescencia que digamos que empecé a tener como amigos que escuchábamos cumbia, que empecé a ver ese horizonte de posibilidades en las músicas populares como una posibilidad de apropiarme algo. Pero de repente me di cuenta de que yo escuchaba eso desde que era niño, cuando mami limpiaba la casa y ponía a los Diablos Locos, y ponía a Pastor López, y ponía a Joe Arroyo, y ponía toda esa música. Y entonces a partir de ahí fue que digamos, me encontré con una serie de compas, que muchos están aquí, y que decir, bueno, mira, no estoy solo en esto, y estamos agrupándonos y haciendo mover ahora la escena josefina underground a través del vinilo, y la Fiebre Sabrosa, que es mañana y que les invito, pues es una gran oportunidad para vincularnos de esta escena local con este movimiento internacional del cual Don Alirio y Sonidera son parte. Entonces, a partir de esta introducción, bueno, les voy a dejar la palabra ahora a los invitados. Vamos a repartir un poco como yo lo pensé así, ya que ellos son de estas 2 super muestras culturales, culturas, como lo es el sonidero y el picó. Vamos a ver como un video introductorio, un poco didáctico, como para que ustedes se trasladen a través de imágenes también, y no solo de la conversación, a cómo es que estos movimientos se expresan en estos países. Entonces vamos a ver, si les parece, el documental que hizo Boiler Room sobre el sonidero, donde de hecho sale Joyce, y vamos a ver un poco también, que me pareció, el del picó, sobre el de Boiler Room sobre el picó también en Barranquilla. ¿Le parece, Don Alirio? Vamos para adelante. Vamos adelante. Entonces vamos a empezar primero con la cultura del sonidero. Entonces vamos a ver el video sobre el sonidero, y luego Joyce va a comentarnos aquí un poco su experiencia, y luego vamos a ver el video sobre el picó, y vamos a escuchar a Don Alirio. ¿Les parece? Sí.
No, yo creo que después la gente se duerme. Ok. No, ¿Se pueden sentar? Sí. Para que estén, sí, que vean. Ser sonidero para mí es mi vida, mi compañera de comida, la música. El sonidero no es un selector que solamente esté atrás de un escenario. El sonidero interactúa con el público. Para mí es una forma de vida, el ser sonidero. Tal vez hay gente que vaya estresado del trabajo, con broncas, pero tú con una buena cumbia, una buena salsa, hasta del recuerdo, los haces que cambie su estado de ánimo. Pues es una historia muy bonita porque esto viene desde mi abuelo. Mi abuelo fue músico, tocaba el violín. Mi padre empieza a viajar con el único motivo de traer música diferente. No se conocían las cumbias, no se conocían las gaitas, tantos ritmos que llegan de América, Centroamérica. Empieza la magia del sonido. El sonido se convierte en un todólogo porque no eran ingenieros, no sabían de música. Era su oído el que los guiaba. Mis hijos, en este caso Fausto, pues sigue lo mismo. Sus hijos de mi papá, mis hermanos siguen lo mismo. Mi tío Manuel con sus hijos sigue lo mismo, que es fascinación. Entonces es una herencia de abuelo a padre y de padre a hijo. Sonido de Fascinación nace en 1958. Dije, si quiero ser sonidero, yo quiero divertir a la gente, quiero que se emocionen. Desde Colombia chiquita, Peñón de los Baños. Sonido Fascinación, el padre de la cumbia. Esto viene ya de tradición desde los abuelos. Yo me inicié hace 60 años. De ahí vienen esas raíces musicales, de ahí viene esa sensación de la música. Eso ya se trae de los genes, en la sangre. La premiación sonidera empieza con el papá y con otras personas. Durante el tiempo que has hecho la premiación, pues la gente ha tomado esa premiación tan fuerte que pues ya es algo, pues donde van miles de personas. Yo creo que tenemos muy arraigado el amor hacia la Virgencita, entonces pues es muy importante para nosotros, repito, el agradecer. Vamos a bailar sabroso, la cumbia espiritual. Mi filosofía en la música es, yo creo que va a ser de las emociones que cada canción expresa. Vamos a bailar. Trato de mezclar cumbia, salsa, rock, reggae. Pues sí, soy creyente de la frecuencia, sobre la vibración. Sé que podemos canalizar, sé que podemos poner frecuencias como la gente pues puede obtener diferentes cosas y sabiendo utilizar el mensaje, podemos creo que cambiar un poco la sociedad. Dentro del sonidero fue como algo muy épico, ¿sabes? Que en ese tiempo no había internet, no había las cosas que tenemos hoy y que esa gente se aventurara a ir a buscar esa música y la trajera aquí con nosotros. Entonces, nosotros la adoptamos, la hicimos a nuestro modo, la rebajamos a nuestro modo, pero también hay que darle su lugar desde donde viene y desde donde salieron.
público está más acostumbrado a la voz masculina, pero vaya que en el movimiento, bueno, siempre ha habido la participación femenina, aunque en una menor cantidad. Las dificultades que ha habido precisamente es eso, ¿no? El que no había como tanto la costumbre, como hoy en día, que hay más mujeres dedicándose a la música, principalmente al sonidero, una tradición mayormente pues, de hombres. Pero bueno, ya el día de hoy, aunque no se ha equilibrado, porque puede ser que por un 90% de sonideros que haya hombres, solo un 10% o menos sean mujeres. Pero ha sido muy bien aceptada y mientras uno aprenda sobre la música y sobre el oficio, las trabas se les ponen uno mismo. Hola, ¿qué tal? Esta es la presencia de Eli Pérez, la hija del caballero. Desde que yo nací, en la panza de mi mamá, pues mi papá y mi mamá ya andaban trabajando como sonideros. Mi papá nunca me guió, nunca me dijo, tienes que ser sonidera. No, jamás. Yo lo fui encontrando, el público es primordial, me puso ahí. Empecé a hacer tareitas, así le llamo yo, a hacer la tarea musical y a conseguir melodía de lugares inimaginables. Y eso fue lo que me fue enganchando, ese amor por la música, esa gente que no fue visibilizada, esas orquestas que no fueron tomadas en cuenta. Hoy me siento con esa responsabilidad que si me miran más de 10 personas, pues escuchen. El staff técnico es el alma del sonido. Ellos son los que nos respaldan, ellos son los que hacen todo. Todo se lo debemos a ellos. Empiezan desde chamaquitos, hay gente, uno conmigo duró 17 años. Y yo puedo hablar de mí, pero es hablar de todos los sonidos. Y al escuchar la música de otro país en esta colonia, la identifica que al grado que en algún momento le cambian el mote, ¿verdad?, del Peñón de los Baños a Colombia Chiquita, porque todo el mundo quería comprar la música que llegaba de Colombia aquí. Así suena la música en México. Nosotros tenemos la labor tan bonita de que si alguien llega estresado, si alguien tiene problemas, va al baile y se olvida. Si yo seguía la changa es porque ponía una salsa que nadie más iba a poner. Era exclusiva de la changa. Creo que eso es lo que a mí me hace que la gente sienta lo que yo siento. Que nuestro lema es que la música es el lenguaje secreto del corazón, y esa es la gran responsabilidad, el gran compromiso que tenemos con el público, porque lo que a nosotros nos gusta es ver bailar y gozar a la gente en la pista. El ambiente sonidero se ha vuelto un idioma universal. Es algo muy bonito el hecho de que mi padre me haya enseñado esta labor y que yo vea cómo hubo una evolución y que yo le haya enseñado a Fausto esta labor y veo que sigue evolucionando. Yo creo que esto va a existir toda la vida. Qué bonito, ¿ah? Y bueno, entonces le dejo, a ver, ¿dónde está la fotico, Lupita? y bueno, ahora sí le damos paso a nuestra primera panelista. Así puso la del afiche, me gustó esa palabra. Panelistas. Y yo, wow. Entonces, a sonidera MX, yo es Musicolor, MX Power Cumbiero. Hijo de pucha, madre, qué nombre más largo.
Pero bueno, Joyce es, antes de darle la palabra completamente, decir que Joyce es de los representantes, digamos que son parte de la nueva vanguardia del sonidero mexicano y una de las exponentes femeninas más importantes. Entonces, bueno, toda la palabra suya. ¿Qué tal? Pues antes que nada, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, gracias por hacer posible esto, al museo, a Ritmos Mulatos, a Don Alirio, porque todos los países que yo he viajado fuera conocen a Don Alirio donde sea, no sé por qué. Será porque también tiene un bagaje demasiadamente grande al que yo quisiera aspirar llegar un día. Y bueno, pues un poco de lo que vimos es lo que se vive en los barrios de la Ciudad de México. Desde que yo tengo uso de razón, yo nací en un barrio llamado Iztapalapa. Mis vecinos, Los Ángeles Azules, muchos grupos llamadores de Cartagena, Tony Mari, los Guaraimas, toda esa gente, raza rebelde, que uno crecía oyéndolos en las bodas, ni siquiera eran todavía famosos. Los veías en las tarimas tocando en las bodas y pues eso es algo que a lo mejor no sé si se nazca, pero sí influye el entorno donde creces, donde te formas de alguna manera. Yo adopté, mi familia no se dedica a nadie a la música, a mis padres nunca les llamó la atención nada de eso, a mis hermanos, todos estudiaron otras cosas. Y fui la única que se aferró a estudiar análisis musical y otro tipo de cosas solo para poder, porque si no estudiaba no me dejaban ir a la calle a tocar, o sea, era la realidad. Tampoco era como que yo quisiera tanto, pero si yo no llevaba un título de algo a la casa no me dejaban hacer lo que yo quisiera. Entonces, yo desde niña recuerdo que en el kinder donde yo iba, enfrente había un establo. Es que ese es un recuerdo que creo que marcó demasiado, y en esos entonces todos los establos de la Ciudad de México tenían las trompetas como los de los sonideros colgadas afuera, y los señores todo el día escuchando música. No escuchaba la maestra, pero todo el día se escuchaba la música ahí al jardín de niños. En ese entonces yo ni siquiera sabía lo que era cumbia, nada, solo sabía que era algo que me gustaba escuchar y que solo tenía acceso a escucharlo cuando lo buscaba en el radio, porque en mi casa esos discos no existían. No, yo no voy a decir que vengo de una familia que lo hizo, ¿no? Yo me formé y soy la primera generación de otra generación que siempre estuve en contra de eso, porque ha sido muy satanizado el sonidero por ser de las calles, porque se liga a la violencia, se liga a las adicciones, se liga a muchas cosas que realmente eso lo hace gente externa que nada tiene que ver con la música, ¿no? Ese documental fue muy bonito, porque cuando me preguntaron que si quería ir a grabarlo al Peñón de los Baños, que es un lugar emblemático, tal vez estuve tentada a decir que sí, pero preferí grabarlo en mi barrio, en Iztapalapa, porque de ahí vengo, ahí está, de ahí fue donde yo salí, ¿no? Y creo que debo estar orgullosa de lo que se escuchaba ahí, que era pura cumbia mexicana. Ahí no llegó la cumbia colombiana primero, no llegó nada de eso. Ahí se escuchaban grupos como, no sé, Los Ángeles de Charlie, todos aquellos grupos que eran los adoradores de la cumbia, todo lo que salía en sellos como Discos Dancing, Rom, todo ese tipo de música fue la que a mí me formó. La música ya colombiana, peruana y demás, la conocí más grande cuando mi maestro, Sonido El Pato, del barrio de Tepito, es un coleccionista de vinil muy viejo de la primera escuela, empezó a introducirme a conocer todo eso. Claro que la conocía porque mi barrio hasta el día de hoy es sonidero. Tú puedes caminar un fin de semana y 4 calles están cerradas porque va a haber fiesta en la calle, ¿no? Y esa música, el sonidero era el que le empezaba a traer. Yo escuchaba las primeras canciones de Claudio Morán a lo lejos, cuando por ahí ya le empezaban a tocar Sonido Siboney, y en aquellos tiempos cuando estaba su papá, don Mario Linares, el señor Sergio Valdés, Disco Móvil Venezuela, que eran los primeros que empezaban a traer música de otros lados,
pero que tocaban cada 8 días en el barrio. Y eso era bonito, ¿no? Conocer músicas de otros lados que no se escuchaban todavía en la radio. Poco a poco yo siento que el sonidero fue como la plataforma de muchos músicos y de muchas agrupaciones que venían de otro lado. ¿Por qué? Porque esas agrupaciones sonaban con el sonidero en los barrios populares y aquella gente era la que llamaba para pedir esa canción, y bueno, pues la radio tenía la obligación de buscar la canción y empezarla a transmitir. Esa fue la primera plataforma. No había YouTube, no había nada. Simple y sencillamente eso, y un fenómeno que se estableció mucho en lo que fue los barrios de Tepito, Iztapalapa, en los barrios populares, que fue la piratería. Sin la piratería, mucha música no se hubiera conocido, porque nadie podía llevar 200 copias del mismo disco para que tocaran todos los sonideros. Llevaban 1, 2 si al caso, y le quitaban y por allá dejaban la portada y no se conocía. ¿Y qué hacía? Bueno, el trabajo que hace toda sociedad para poder subsistir, ¿no? Conseguirlo de la manera que fuera. En este caso fue la piratería, pero también se ha satanizado mucho a la piratería dentro de la música, porque realmente no era por no darle crédito, ¿no? Porque a veces ni el sonidero conocía ni quién interpretaba esa canción ni nada, porque a veces llegaban los discos tapados, llegaban sin ni siquiera el nombre de las agrupaciones ni el nombre de la canción, y se tenían que rebautizar, porque si la cumbia sonaba con unas campanitas, ya era la cumbia de las campanitas, y así se conocía, y hasta el día de hoy se sigue conociendo así, ¿no? A mí hace 2 años expuse en La Habana, Cuba, una investigación que hice sobre la piratería, y se llamaba La piratería como plataforma de éxitos. Gracias a eso muchos artistas también llegaron a tocar en vivo en nuestro país, porque gracias a la piratería el público, el barrio popular, los que realmente consumen y van a los eventos, pues conocían a esos artistas y ya era rentable traerlos en vivo porque ya los conocían, ya conocían su música. Y era interesante, todo eso se liga mucho al sonidero, porque el sonidero fue la primera plataforma no digital que hacía los éxitos. Y no es que digan, no, es que no era éxito de él porque no la hizo, lo malentiende mucha gente. No, su éxito porque él la dio a conocer con la gente, y entonces se empezó a hacer lo que hoy dicen viral, ¿no? A que todo el mundo la empezara a conocer. Eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención, y bueno, pues mi primer trabajo fue en una radio. Entonces pues yo tenía que programar la música, estaba demasiadamente joven, estudiaba, y fue cuando yo decidí que quería dedicarme también al sonidero. Pero no es tan fácil como lo hacen ahora, que ya solo compran 5 discos, hacen un logo y ya son sonideros. Realmente el sonidero no es eso, el sonidero es mucho más allá. A mí mi maestro me decía, yo no te voy a enseñar de música si no aprendes primero a conectar baffles. Yo le tenía miedo a los cables porque decía, si no lo pongo bien el negro con el rojo, eso va a explotar y me lo va a cobrar. Y a veces yo quería llorar y decir, ya no quiero. Pero él me decía, bueno, ¿y qué vas a hacer el día que te falle tu equipo, una bocina o algo? O sea, si alguien no te ayuda, tú vas a botar todo ahí y te vas a ir. No, pues entonces tienes que aprender. Eso hace un sonidero, porque el sonidero es algo que no se estudia, fue algo que salió de las calles, fue algo que se hizo empíricamente. Hace algún tiempo hice una investigación para un disco de un sello llamado Analog África, el disco llamado Saturno 2000, donde llegué a dar con un señor que en el sonidero me decía, yo no aprendí a componer tornamesas y bocinas y todo porque fue a la escuela. Entonces le dije, entonces ¿cómo aprendió? Si usted hasta hoy es el mejor para todo eso, lo buscan demasiado, y más para las cosas pues antiguas que ya casi nadie sabe reparar. Y me dice, nosotros estudiábamos por correspondencia, por una carta. Y dice, una carta sí, dice, yo tenía mi sonido, y en el radio luego lanzaban pues cursos por correspondencia, y me llegaban las cartas, y yo desarmaba y empezaba a hacer,
Y fue un fenómeno también bien bonito del sonidero, que todos coincidían donde iba a investigar. Incluso mi maestro fabrica los bafles, tuiteras, todo, cosa que me enseñó a hacer a mí antes de enseñarme a poner un disco como tal. Y ese es un camino que para mí se merece mucho respeto, y por eso también no comulgo mucho con los sonidos que se hacen express, porque yo creo que como en todo, como en un sound system, como en un picotero, como en un sonidero, hay un camino, hay un aprendizaje de esa gente que le costó cuando no había nada, como pedir un disco por una aplicación, que ellos tenían que ir a buscarlo sin conocer a nadie, sin saber qué iban a encontrar ahí. Hoy es fácil decirle a alguien, ¿sabes quién vende música en tal país? Sí, bueno, dame la dirección, voy y lo compro. Pero antes no. Yo platicaba con muchos de ellos que tuve la fortuna de aprender, que ya no están entre nosotros. Uno de ellos era Sonido Maracaibo, viajaba mucho a Colombia. Y él me decía, nosotros nos teníamos que meter a bodegas donde el calor era insoportable, donde salías lleno de polvo, muroso, y a veces no encontrabas dónde quedarte, y a veces nos quedábamos en una banca de un parque cuidando nuestras maletas con los discos para que no nos los fueran a robar. Y si el peso no nos daba en el aeropuerto, les quitábamos toda la portada del cartón para poderlos pasar. No es que no quisiéramos a veces traerlo, es que de verdad era el disco o tenías que deshacerte de peso. Entonces el sonidero es algo hermoso, que me gusta trabajar sus raíces, pero también me gusta trabajar la música nueva que hacen otros compañeros, porque algo de lo que nadie habla es que hubo un momento en el que el sonidero desapareció totalmente por la llegada de la tecnología, porque muchos tiraron sus discos, porque ya nadie tocaba en tornamesas, ya no valían. Llegó el CD y entonces fue un cambio muy grande. Pero ¿qué pasó? Que ya nadie de esos sonideros se quiso adaptar a la nueva música, a las nuevas tecnologías, y terminaron en sus casas vendiendo sus colecciones, lo que había sido su vida, su trabajo. Y para no volver a repetir la historia no hay que volver a hacer los mismos errores. Aquí debe de haber cavidad para todo, para trabajar todo lo que hay, para adaptarte a las nuevas tecnologías. Bueno, si un día yo no puedo tocar en vinilo, tocaré en digital, pero no voy a dejar de hacer mi trabajo, ni me voy a hacer de lado como aquellos no tuvieron opción de hacerlo. Eso es más que nada lo que yo quiero dar a conocer del sonidero, reivindicarlo, que no es una fiesta donde se va a pelear, a beber, a tomar. Es una tradición que inclusive está siendo hoy por hoy patrimonio cultural de la Ciudad de México, reconocida. Por algo lleva más de 60 años ahí, ¿no? Toda esa gente que fue la primera que luchó para traer cosas nuevas, porque la diversidad de música en México, hablando tropicalmente, no sería lo que es sin la música que trajeron de otros lados. No nació ahí como tal. Ahí tenemos la cumbia mexicana, que es muy buena y que es escuchada en otras partes de Sudamérica, Centroamérica, muy valorada, pero realmente el sonidero adoptó todo lo que pudo, porque también nosotros, mucha gente me ha dicho, es que ¿por qué tocas ese disco así? Se oye horrible, rebajado. Le dije, mira, porque así fue como yo lo conocí, y es como el público lo sabe bailar. ¿Para qué lo toco normal si en México no sabemos bailar así? Entonces tienes que adaptar lo que hay, tienes que adaptar todas las formas. Si tú vas a otro lado, pues ok, si ellos bailan un poco más rápido, no la rebajes tanto, ponla como la bailan allá. Pero si estás en México, que no puedes decirle al público, báilalo así porque en esta revolución es la correcta. Inclusive en México fue cuando llegaban las tornamesas alemanas y de otros lugares, las tuneaban ahí, les ponían perillas para poder rebajar, les ponían pitch, que no traían integradas esas tornamesas. Yo en mi casa me gusta guardar y conservar esas tornamesas que tienen 70 años y las tengo funcionando todavía. Eso es lo que yo uso a veces para tocar. No tienen ahí para parar, ahí tienes que mezclar como va corriendo.
Entonces, el sonidero es eso, es una cultura que nació en las calles por gente que tenía una necesidad, y era necesidad de trabajar. Y lo que sabían hacer era poner música, fabricar. No nació de una empresa, una escuela. Creo que es lo más real que yo puedo hablar sobre ellos, que nació de una necesidad, y el público empezó a asistir por una necesidad de pertenecer, ¿no? De pertenecer a tal barrio, a donde tocaba tal sonido. Y eso es lo bonito de la música, lo que nos une en común como una sociedad. Bueno, vamos a traer un poco de polémica aquí a este panel. El año pasado vino, porque la exposición suya se llamaba como la revolución de la cumbia mexicana y del sonidero. Es un poco como pensando, bueno, ¿qué le está aportando todo este movimiento y toda esta cultura al movimiento de la cumbia internacional? Antes de pasar con don Alirio. Yo soy la versión femenina de ella. Cerrero vino el año pasado, Diego Gómez, nos reunimos con él y estábamos viendo el disco estaba recién salido del horno el disco de Turbo Sonidero, de este crew, ¿verdad? Y lo veíamos y él me dijo algo que a mí me llegó mucho, y viniendo de un colombiano, y él decía, es que los mexicanos están aportándole más a la cumbia en este momento que los propios colombianos, me dijo él. Yo me quedé, bueno, le entiendo el punto, la cumbia oscura de Turbo Sonidero, o bueno, todos estos relanzamientos súper interesantes de tus socios de Grow Disc, etcétera, y bueno, inclusive para acá, para todo el segmento por hablar de nosotros, ¿verdad? De esta generación que nos estamos apropiando también de toda esta cultura, tal vez no del sonidero, pero sí del gusto por la cumbia y ese retorno con el swing criollo, etcétera, y los ritmos tropicales. Pues la cumbia mexicana ahorita es un representante muy importante. Bueno, ¿vos qué opinas de eso? Bueno, ese disco en primera no es como tanto cumbia mexicana. La mayoría de participantes, pues gente chicana, de padres mexicanos que nacieron, y ellos nacieron en Estados Unidos, que al darse cuenta que la cumbia era un negocio y un boom, pues empezaron a transformarla, a hablar las cosas como son, y siempre llegar y tomar las raíces para transformarlas. No nacen desde un yo lo creé, sino desde algo que ya estaba creado, lo hicieron. Esa es una realidad y está bien, porque todo se vale trascender para que no muera, ¿no? Si a lo mejor nuestros padres la escucharon de alguna manera, nuestros hijos la van a escuchar de otra, y eso es lo importante. México, creo que lo ayuda es que, miren, en punto de comparación, Colombia es grande, pero México tiene una migración más amplia, con una necesidad más amplia, que es, si tú le traes cumbia electrónica, va a haber mucho público para eso. Si tú le traes cumbia tradicional, va a haber mucho público para eso. Si tú le traes cumbia futurifantástica, como le quieras llamar, va a haber público para eso. Entonces, México por eso siempre ha sido plataforma para los artistas, para los músicos, para los productores, porque México tiene eso. Yo creo que la cumbia ha explotado, ha trascendido, pero todo gracias a la migración y a la necesidad de adaptar tus cosas a donde vives. Y bueno, si tienen preguntas ahí, guárdenlas por ahí, porque entonces vamos a dar en algún momento pie a algunas preguntas, y tal vez para ir dándole dinamismo al conversatorio, tal vez pasamos un poco como con la exposición de don Alirio, ¿te parece? Sí, perfecto. Vas a poner un... Sí, ¿te parece? Sí, claro. Yo, sí, no, sí. No, pero No, porque de hecho hay que decirlo así, pero digamos, de las dos culturas que dimos lugar en este encuentro de coleccionistas de música tropical este año, el Picó es tal vez lo más desconocido para nosotros, ¿verdad? Bueno, yo sinceramente yo soy fan de diferentes proyectos, y uno es ahí vicioso de estar consumiendo en redes sociales y en el internet pues toda la cultura latinoamericana y su lanzamiento a la música mundial. Y ahí el Picó me parece súper interesante, pero yo pienso que a través de don Alirio hoy vamos a tener una interesante
una interesante inducción. Y entonces vamos a ver, ¿verdad? Porque estamos en la congregación de coleccionistas de música tropical, bautizada por Daniel Ortuño, acá Danny Boy. Este año ya el encuentro de coleccionistas va a morir, va a ser la congregación de coleccionistas. Entonces, ese año la edición se decidió hacer, la edición como picotera y sonidera. Entonces, muy interesantemente, coincide con que el año pasado la plataforma DJ Global llamada Boiler Room le puso atención a estas dos culturas, tanto al sonidero como al picó, y entonces hicieron un mini documental súper interesante. A ver dónde está la flechita, y aquí tengo el documental del picó. Entonces, bueno, los dejo un poco con este documental sobre la cultura del picó de Boiler Room. Sentir en el pecho eso te estremece y eso te hace emocionar. Es algo que nace en la costa norte colombiana. El pico es un juego, realmente. Yo creo que aquí en Barranquilla hay un pico en todas las casas. No, ese es el goce del pueblo. Carolina, Carolina, oh Carolina, eres linda tú mi niña, oh Carolina, cuando me miras qué linda. Bueno, yo soy Biclip, soy productor de música con grasa, de música alternativa, pero con una influencia fuerte en el picó. Es importante entender que el picó es mucho más que un sound system. El picó es una cultura en sí misma que no tiene una relación directa con el sound system de Jamaica, que somos primos, pero en ese primo acá tenemos algo que nace desde antes de los 40 y que realmente fue con sus propios parámetros, con su propia tecnología. Aquí la radio no impone la música, aquí la música la imponen los picó, y eso es un ejercicio de autonomía e independencia que tiene la cultura del picó. No estaba ligada más bien al barrio, al decir, a la periferia, a la marginalización. Aquí había una separación de clases, ¿verdad? Los ricos y los pobres. Y todo eso se complementa en una cultura que tiene elementos visuales, tiene elementos musicales, y que realmente, a pesar de que toma influencias externas, en esencia, en la cultura de la costa norte colombiana. En 1937 surgió el primer picó en Barranquilla, en Colombia y en el mundo. Jaime Pinzón era un trabajador, era un radiooperador del aeropuerto. Hay registros en la prensa, en laboratorios de radiotécnicos, que murieron. Ya había experimentado con varios parlantes y le habían explotado como 5 parlantes. Murieron tratando de encontrar, de descifrar y de ir llevando el juego a más amplificación. Hasta que al fin el parlante ese que trajo le aguantó la energía, y ahí fue donde surgió el primer picó. Este movimiento es una etnotecnología, pero que es completamente atemporal, en la que una salsa de los 70 puede convivir con música electrónica, puede convivir con música disco, y nunca va a perder vigencia porque realmente así es como se configura. Les digo, el timbalero nació en el año 1960 con salsa puertorriqueña, música tropical, y en los 90 el timba canta la música africana. Lo que pasa es que la base central de nosotros es África, podemos decirlo, porque tú quieres el baile de nosotros es de África. Y eso marcó un boom aquí en los bailes de esta cultura picotera. Y los picoteros son los manes que tienen todas las fichas claras en la cabeza. Y cada disco tiene una historia de algo que en determinado momento generó algo muy importante para la ciudad. No, el formato fraccionado aquí en sí, hay que darle los créditos a los melódicos, que fueron los picó, que fue el picó que se inventó eso. Nosotros nos acomodamos de acuerdo a las circunstancias y el sitio donde vamos. Hay sitios que son más champeteros, hay sitios que son más africanos, es muy crossover. Y entonces empezó la gente, cuando yo empezó a poner la música variada, como era la costumbre aquí, la gente seguía, y esa vaina va para adentro la gente. Y respecto a los LP,
Resulta de que eso pasó de moda aquí. Y yo fui el que pegué, volví con eso otra vez, lo impuse. Música murió cuando salió el CD. Entonces, cuando comenzó a traer la cultura picotera, comenzó a traer el vinilo. Eso siempre ha sido el vinilo con la cultura picotera. Tiempo, esto comenzó con mi papá cuando él viaja a Francia y licencia los discos africanos. Entonces, esta licencia y comienza a surgir a los picó, al timbalero, al piguán, al huracán. El picó tiene unos elementos en los que la parte visual identifica cada uno de los sistemas de sonido. Los colores y los dibujos son muy personalizados de acuerdo a cómo le gusta el dueño. Una persona, digamos, que tiene una fijación, se inspira en eso para darle identidad a su picó desde una perspectiva conceptual. Y ese concepto se refleja en lo que es el picó visualmente. Siempre he pintado los picó en Barranquilla. O sea, me reconocen como el maestro William. Hago un goce estético de los colores, de la forma. También yo me deleito cuando escucho la música. O sea, uno siente la música y cuando yo me pongo en mi taller a escuchar la música y pongo los discos y estoy pintando, te caigo en un estado como de hipnótico. Esto realmente hace parte de una expresión popular. Los temas son sencillos, son cotidianos, no son tan rebuscados. Si tú ves los dueños de los picó, la mayoría no son gente acomodada, sino que gente que vive de un trabajo, de un esfuerzo, de un sacrificio. O sea, la persona que tiene un picó es porque le gusta, ya no porque esté tocando tanto de lo que se va a ganar en el toque o por lo que le representa a nivel de ganancia. Controlando el sampler, Ratapiano. Los pianos, el primero que trajo un piano aquí fue Raimundo Barrio. Luego el primer percusor que se atrevió a devolver el piano que se lo picó, el B1, que se lo dio el maestro José Gutiérrez a él, y él con persona inquieta, creativa, así como yo, se le dio por meter pitico, pim, 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 sonó la vaina y lo mezcló. Entonces, ¿qué pasa? Eso había sido una evolución con todos los DJs de Barranquilla, porque no solamente soy yo, está César Romero, está el maestro de Alemán, que fueron uno de los pioneros. Y cuando arranca cosa eso, todo el mundo enseguida se así, movía el piano y a la gente lo aplaudía. Para mí, yo digo que es la alegría que le brindamos a un pueblo. ¿Qué se me dio a mí? De pronto yo escuchaba el disco de pronto seco, la Caramantú en Guayabá, y se me daba por mi teléfono. Yo decía, hace como la sopa cuando tú te la tomas un limón y sin picante. Todas estas influencias globales, porque el picó se configura con una variedad musical extensa de muchos géneros propios y también foráneos, es lo que fundamenta el ejercicio de lo que yo hoy hago como productor, como selector. Hay paralelismos en los cuales maestros como Alex Alemán se influenció de la juventud de personas como Ratapiano, y justo esos dos personajes míticos de alguna manera influencian el ejercicio de personas como Edna Martínez, personas como Monosónico y de personas como yo. O sea, todos los picoteros realmente son investigadores. ¿Por qué? Porque sencillamente cada uno de ellos tiene que tener claro la historia de cada uno de esos picos, sus procesos, quiénes fueron sus disjockeys, cuáles fueron sus exclusivos, cuáles fueron sus aportes al sistema. Entonces que hay un juego permanente que educa por naturaleza. No es solo el intercambio la práctica, ya estamos hablando de una práctica, claro, de compartir la música, de escuchar, de tenerla, de bailarla, de gozarla, de sentirla, de también investigar y saber un poco más acá, y bueno, todo lo que son. Por eso es quizá tan complejo hablar de cultura picotera y tan importante justamente tener en cuenta que no es solo el sistema de sonido como tal. Yo comencé mi propuesta como en 2006, o sea, yo quiero ser man del picó, pero en vida real, y no me di cuenta en qué momento ese sueño empezó a convertirse en realidad ya, porque como te digo, los picos estaban extintos y yo estaba montado en mi viaje ya, pero yo no me estaba dando cuenta que el pico estaba naciendo otra vez así. A mí esa vaina fue un sueño hecho realidad.
el Picó tiene demasiada música y demasiados sucesos que no se han dado a conocer al mundo. Para nosotros hay un compromiso con conservar las raíces, reinterpretarlas, pero entendiendo que lo que ya pasó no es viejo, es actual también. Estamos luchando para hacer patrimonio cultural a los Picó. ¿Por qué? Porque mucha gente a nivel de afuera que nos estigmatizan, que dice que esa música es de coleto, que es de bandido. Se mantiene como un legado porque siempre viene la generación que quiere, que está interesada en aprender y de mantener eso. Realmente la perspectiva al futuro tiene que ver con la manera como se va a lograr desde la cultura que existan más discos de guarapo, que existan más Picó girando alrededor del mundo, y todo eso parte de las condiciones materiales reales que tienen las personas para poder ejecutar ese camino. Entonces que nosotros empecemos por nosotros reconociéndonos lo que es nuestro, y que si lo hacemos bien, o sea, se va a reflejar y se va a ver en el exterior. Fiestón, ¿ah? Estuvo bueno esto. Ácido. Y bueno, les presento a don Alirio, el autor de frases muy buenas como, a ver si me sale, o si no se me la corrige, no es que ese tema no te gustaba, o sea, ¿cómo es? No es que no sabías que te gustaba, no, más bien... Y si lo tenías, ¿por qué no lo ponías? ¿Y cómo es el del tema que digamos que uno no se lo sabe, sino que no sabía que le gustaba? Cuando yo hago una selección musical, yo no voy a sonar lo que te gusta, sino lo que no sabías que te gustaba. ¡Qué buena! Y el autor de la famosa Porque los mitos son inmortales. Claro. Bueno, un estudioso y un divulgador súper importante de la música latina, don Alirio, conocido como Carlos Mojica. Mojica, conocido como don Alirio. Mejor así como lo dijiste tú. Sí, porque es más conocido como don Alirio. Y la verdad es que es un sueño tenerlo acá, junto a Sonidera, haciendo representación pues de estas dos grandes culturas que... Para ir también, ya que vamos a empezar en la fase madura del conversatorio, pues también empezar a pensar, bueno, qué diálogo podemos hacer desde la cultura costarricense con todas estas expresiones musicales y de cultura musical de México y de Colombia, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Costa Rica en eso? Bueno, tal vez ahora podemos responder un poco algunas preguntas al respecto, pero le dejo la palabra a don Alirio para que nos cuente un poco. Oye, estoy agradecido de que esté todo este combo de gente acá. Qué bueno. Y gracias a ti, Francis, también. Y gracias acá este es como el Banco de la República Costarricense. Este es el museo de los bancos del Banco Central. Claro. Yo voy a echar el mismo cuento que Joe Joyce. Igualito. Creo que es igualito. Yo soy de Las Palmas, el barrio Las Palmas de Barranquilla. Un barrio 100% picotero. Enfrente de mi casa ensayaba Aníbal Velázquez. Y al lado ensayaba Dolcey Gutiérrez. Y por acá, por el otro lado, tenía casa Alfredo. Y al lado de mi casa, o sea, era un barrio en donde Alfredo Gutiérrez. Iban por ahí, yo de Arroyo. Porque mi tío, Freddy, hermano de mi mamá, compositor, le daba música a Yo Arroyo para que la interpretara. Sin embargo, nunca interpretó un tema del man, pero se lo interpretó Zenén Palacio. Se lo interpretó Zenén Palacio, que es un músico del Pacífico colombiano. Bueno, era un barrio lleno de artistas, lleno de picos como el Swing Safari, el Implacable, que fue donde yo di mis primeros pasos. Tenía yo como 14 años hace rato. Viví las 4 décadas más importantes de la cultura picotera. Me tocó todo. Y había mucho coleccionista. En Barranquilla hay una cosa que siempre ha estado presente, y es que a pesar de que el formato análogo, o sea los discos de vinilo, entraron en declive y con ellos
la cultura picotera, en Barranquilla se seguía comprando discos de vinilo todo el tiempo. Y si tú llegabas, ahora no, ahora todavía hay, pero si tú llegabas en ese momento a cualquier lugar en donde estuviera sonando música, ahí habían 2 tornamesas. Es raro encontrar un lugar en Barranquilla en donde la música la estén poniendo con un computador. Eso no pasa. Hay, pero el 90% de los lugares funcionan con un pico, con discos de vinilo. Finalizando los 80, cuando el formato análogo entró en ese declive, la cultura picotera entra en otro cambio. O sea, estaba funcionando, como lo dijo el Monosónico, desde los 30. De pronto no estaba funcionando, generando microeconomías como pasó en los 80, que tú armabas una verbena en una calle y generabas ingresos, porque, entre otras cosas, así como lo decía Joyce, un picó no lo hacemos porque qué cool tener un picó. Un picó se hace porque se necesita generar un ingreso. Y por eso la mayoría de los picos en Barranquilla, la mayoría no, todos, ya no, en este momento hay corporaciones, pero todos los picos tradicionales de Barranquilla nacieron en los barrios populares, en el sur de Barranquilla y en el sur de Cartagena también igual. Barranquilla no solamente, en Cartagena también. Ahí nacieron todos esos picos por la necesidad de generar un ingreso. Al igual que sucedió en Jamaica, se tomaron las calles, ponían los parlantes, en ese entonces eran todavía parlantes sin pinturas, cobraban una entrada y se generaban microeconomías alrededor de eso. ¿Por qué? Porque tú vendías empanada, el otro vendía la cerveza y el otro vendía el cigarrillo. Entonces se generaban microeconomías locales que nacían a partir de un picó. Yo nací en el barrio Las Palmas y cerquita ahí estaba el barrio La Magdalena, que es donde está el primer picó que tiene, entre otras cosas. Ahora les cuento otra diferencia. El primer picó que suena y convierte en éxito un disco africano que se llama El Sibanicú. Así se llamaba ese picó. Vecino mío. Estaba peladito. 1970. A finales de los 80, cuando este formato análogo, y para terminarles el cuento, cuando el formato análogo entra en declive, cuando los discos de vinilos ya empiezan a desaparecer, nace un picó que aprovecha la era digital, tal como lo decía yo, hay que aprovechar el asunto. Entonces, Raimundo Barrios era un tipo de un municipio cercano a Barranquilla que se llama Soledad Atlántico, en donde nace la cumbia moderna de Soledad. Ahí te tiro ese dato, la dinastía Beltrán. Y Raimundo dice: no, pero se acabaron los discos de vinilo, pero yo voy a hacer algo, yo sí voy a aprovechar la llegada del compact disc, del CD. Y crea un pico que se llama el Ray Estéreo. Y el Ray Estéreo marca una línea, divide la cultura picotera. Ahí se acaba la cultura de el turbo. Esos picos que ustedes ven con pintura ahí son unos turbos. Entre otras cosas, los picos de Barranquilla y de Cartagena, a diferencia del sonidero, adoptaron y promovieron músicas de todas partes del mundo. En una fiesta picotera, tú vas a escuchar un disco de Argelia, vas a escuchar un disco de Israel, vas a escuchar un disco de Costa Rica, vas a escuchar un disco de Argentina, Brasil y el mundo entero en una fiesta. O sea, se adoptaron músicas de todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque somos el puerto marítimo más grande de Colombia. Llegaban muchos barcos, llegaba mucha música, y los picoteros de ese entonces tenían la capacidad de riesgo de poner una aguja sobre un surco y decir: ve, esta canción suena bueno, yo la puedo poner en algún lado y la puedo convertir en éxito. Cosa que pasa con los actuales, que no pasa con los actuales están cómodos poniendo el hit. Entonces,
en ese momento es cuando se genera una primera diferencia con el resto de sistemas de sonido del mundo, y es la cantidad de música que se adoptó. Música de todos lados, ray argelino, de donde tú quieras. Dime un país, ahí te tengo un disco. Camerún, Nigeria, Kenia, sobre todo el continente africano. El continente africano en Barranquilla es rey. Ahí ha sonado África por completo. Y hay otra segunda diferencia, y es que existe una pintura. Los sistemas de sonido del mundo, a diferencia de los picós de Barranquilla y de Cartagena, en Barranquilla y Cartagena hay una pintura. Y esa primera pintura aparece finalizando los 60, un pico que se llamaba El Perro, de Cartagena. A partir de ahí es donde aparece el maestro William, que es el que pinta todos los picós, que anteriormente era el que pintaba los carteles de cine de la ciudad, cuando en esa época no llegaban los carteles originales. Llegaba él y era el que pintaba los carteles de cine se los daba a los teatros, porque cada barrio de Barranquilla tenía un teatro. Entonces, ahí llega una segunda etapa picotera, y es el momento digital, cuando Raimundo Barrios crea el Ray Estéreo. Se llamaba el Ray Estéreo porque él se llama Raimundo. La gente empezó a ir a las fiestas del Ray Estéreo, porque el Ray Estéreo empezó a sonar música que no estaba en vinilo, que solamente se había producido en CD. Discos que ahorita yo hablaba con ellos y les decía, el formato en este caso no importa, porque el formato, hubo un momento durante los 90 sobre todo, cuando mucha música se produjo fue en formato digital, no se consigue en CD. Y ahí te estoy hablando de música de todas partes. Empezó a sonar música de todos lados, entonces Raimundo Barrios aprovechó eso y llenó la caja de discos del Ray de un montón de éxitos exclusivos, que al igual que en esa época, como no había Shazam ni nada de esa vaina, todo el mundo se quedaba nuevo, como este man está poniendo discos nuevos, y esas fiestas se volvieron una locura, que eran las fiestas de finales de los 80 y durante un momento de los 90, y fueron tan exitosas que a Raimundo no le dio abasto y le tocó crear otro picó que se llamaba el Mundi Estéreo, Raimundo, el Ray y el Mundi. Y el Mundi Estéreo, Mi rata llegó a tanto. y el Mundi Estéreo se volvió todavía más exitoso a pesar de ser del mismo dueño. Y luego nace otro picó que se llaman Los Melódicos. Estos tres picós crearon una historia completa desde finales de los 80 hasta toda la década del 90, y ahí llega una nueva era picotera que muchos desconocen, pero que fue dura, fue brava. Estos picós, a diferencia de de las primeras cajas, no tenían pintura, solo tenían el nombre y los parlantes, y eso a pesar de todo resultó atractivo. O sea, la gente no se quedó como, ay, le quitaron la pintura, ¿por qué? No, todo el mundo le pareció fantástico que no tuviera pintura. Luego de eso llega la era digital, que es cuando aparece el ratapiano, que es la era de las cajas de ritmo y de los pianos y de la batería. Esa es una tercera generación de picoteros, y es una tercera generación que se convierte en némesis, es enemiga de la cultura picotera original. ¿Por qué? Porque acá se le da más protagonismo a esto y al micrófono, y a la cultura picotera original eso no le gusta para nada, porque la cultura picotera original es fanática de sonar un disco exclusivo todo el tiempo, y que la gente se dé cuenta que lo que está sonando ahí es un disco de vinilo de verdad. Además de que siempre los tapan para que la gente no sepa cuál es el nombre del disco ni cuál es el nombre del artista, por asuntos de exclusividad, porque los picós tienen hinchas. En Barranquilla por lo menos no tienen seguidores, tienen fanáticos, gente que se pelea y que dice, cuando suena un disco te dicen, ese disco lo pegó el timbalero, y el otro te dice, claro que no, ese disco lo pegó el dragón, y ahí pelea. Entonces, tal como lo dice Joyce, también ha sido una cultura satanizada, muchísimo. O sea,
los entes gubernamentales de Barranquilla, las administraciones locales, han puesto la cantidad de peros que ustedes quieran para que se haga una fiesta picotera nuevamente en la calle. Porque ahí nace la cultura picotera. La cultura picotera nace en la calle. La cultura picotera no nace en un estudio y que yo tengo el billete para montarme, no. Nace en la calle. Y eso desapareció. Eso desapareció por completo porque, claro, son otras reglas. En este momento hay un montón de gente a la que no le interesa tener un pico sonando allá al lado. Y se vuelve complejo. Pero sí hay un momento de la ciudad, como el que se acerca, que es el de los carnavales de Barranquilla, en donde el protagonismo de los picos debe seguir, debe existir, pero las condiciones que le ponen a esos picoteros son demasiado complejas porque cuestan mucho dinero. Entonces esa es otra realidad de la cultura picotera también. Es una cultura que de una u otra forma también ha sido aplacada por la cantidad de, por la satanización, por la estigmatización, porque donde se arma, va a haber una fiesta picotera aquí, ya ellos dicen, ahí se va a armar lo que es. Y luego viene un declive que es cuando los picos se guardan. O sea, hay un momento en el que los picos se guardan y los picoteros empiezan a vender todas las colecciones. Muchos de ellos. Ya para mediados del 2000, como 2005 más o menos, resurge otra vez y resurge con el formato, con la estética original, que es esa que acaban de ver. Y en ese momento ya se vuelve un poco más exagerado. Por ejemplo, el huracán es un pico que son 8 cajas de 3 metros por 3 metros cada una. O sea, estamos hablando de un aparato rudo. Sí, son parlantes, o sea, eso es para estadios, brother. Eso es complejo. Era el YouTube de esa época, definitivamente. O sea, yo creo que la cultura picotera visibilizó las obras discográficas de muchos artistas del mundo entero. Y además de que hizo eso, le dio también, fue la plataforma de lanzamiento de otros artistas, como es el caso de Cartagena, con muchos artistas de champeta como Mr. Black o como El Afinadito, o como Kevin Flores, el mismo Kevin Flores, que eran artistas que Usima, Rafael Chávez, o sea, cualquier cantidad de artistas que no nacieron a partir de la radio, porque finalmente allá la radio en Barranquilla y en Cartagena finalmente no tuvieron ningún protagonismo sino después. O sea, la cantidad de música subterránea del mundo que sonó ahí, fue a través, se conoció, fue a través de los picos. Y tú le preguntas a mi mamá por un disco de por allá de Sudán, mi mamá te dice, ya yo lo conozco. Claro, lo conoce porque ahí está un pico al lado sonándolo, pero no porque un radio lo sonó. Entonces, yo creo que sí son culturas hermanas que se han dedicado a guardar la memoria discográfica de muchos artistas. Y además de eso, creo que ha sido algo que va más allá de todo lo que generalmente se hace en otras partes. A mí me parece fantástico que haya picos en Australia, en París, en Grecia, en todos lados, me parece fantástico. Pero yo sí les dejo claro que eso no nació porque qué cool tener un picó, eso nace porque tiene todos unos antecedentes sociales, y tiene unos antecedentes económicos, y unos antecedentes antropológicos. O sea, eso no nace porque sí. Entonces también me gusta que se respete un poco el asunto y que no se apropie de una manera un poco descarada. Yo iba a hacer un pico aquí, weón. Hágalo, brother, hágalo. A mí me parece perfecto que se haga, de verdad. Pero, bien. Pero cuenta la historia. Claro, no, está bien que eso suceda, pero yo sí creo que hay que contextualizar, porque creo que sí se ha desdibujado un poco. Entonces, ¿qué más? ¿Era lo que íbamos a decir? No, depende de usted. No, depende de usted cuando cerramos un poco. Bueno, es que usted puede hablar, ¿verdad? Bastante. Yo puedo hablar full. Bueno, son las 7:20 y el museo cierra a las 8, entonces bueno, tal vez ya es un momento como para ir dándole dinamismo, pues darle paso pues a otra parte del conversatorio, no sin antes hacer como un break, digamos, de a ver, ¿qué tiene todo esto que decirnos a nosotros, habitantes de Costa Rica? Pues toda la exposición de Joyce
y toda la cultura sonora de los barrios de la Ciudad de México, en este caso su experiencia desde los sonideros en Iztapalapa y la Ciudad de México, y bueno, y la cultura que nos viene a compartir pues don Alirio desde Las Palmas, Barranquilla. Bueno, aquí hay un personaje muy importante para mí, que es Ramón Morales, quien me introdujo al calipso, y yo, a través de mi experiencia con el calipso, aprendí que hubo una Costa Rica donde las fronteras eran un poco más invisibles y justamente la música entraba por los puertos, y en eso coincidimos en ese sentido con Barranquilla, de que Puerto Limón en algún momento fue un lugar de llegada súper importante a través del Caribe de una cultura sonora que venía por el mar. Cuando he viajado también a la zona sur de Costa Rica, porque Costa Rica dibujó su frontera con Panamá en 1941, habían personas de Chiriquí, Panamá, que migraban a Costa Rica y venían con acordeones a hacer músicas que eran vistas como, ahora podrían ser vistas como foráneas, pero que venían a ser interpretadas y las traían con ellos a través de su acordeón y las interpretaban en el sur de Costa Rica, y ahora esa vaina está ahí presente en el Valle de los Diablitos en Boruca, por ejemplo. Y cuando también muchas personas que viven en las zonas transfronterizas me han contado que consumen radios que no son necesariamente emitidas desde Costa Rica, sino que son emitidas desde Panamá o desde Nicaragua, me he dado cuenta de que Costa Rica es hasta cultural y sonoramente un istmo. Entonces, de alguna u otra manera estamos entre Colombia y México, y digamos un elemento súper visible de apropiación, por ejemplo, de la cultura del sonidero, es algo que tal vez voy a buscar la forma de llevarlos a una buena cantina o un buen salón de baile, que escuchen el 100 criollo y cómo se interpreta. Yo sé que ustedes son buenos y que no toman y esas cosas, pero vamos a ir a ver ese baile, porque por ejemplo cuando uno escucha la música del swing, yo a veces me quedo pensando, mira qué vacilón, o sea, ese sonido de la guacharaca y de muchos elementos estéticos de la música del swing están también muy permeados de alguna u otra manera por una cultura que yo no sé de dónde viene esa interpretación de los DJs para hacer la música del swing criollo. Tal vez un compa como Nochi, que está por ahí, nos podría contar un poco eso, o otros, ¿verdad? Tal vez Daniel Ortuño, etcétera, nos podrían conversar sobre eso, pero yo siento que Costa Rica ha permeabilizado muchísimo de la cultura de estas dos expresiones sonoras del continente. Sin embargo, no soy quien para aseverar eso, pero sí creo que de alguna u otra forma Costa Rica tiene un lugar muy importante dentro de la geografía cultural del continente, porque somos Centroamérica, y de alguna u otra manera aquí temas de Yo Arroyo son himnos, y también músicas de México son vistas también y bailadas como nuestras. Entonces, de alguna u otra manera, un poco la idea de traer a dos exponentes de estas geografías era un poco eso, bueno, ver cómo nos vemos en este espejo y ver qué tenemos que decir de nosotros. Yo personalmente, y es un objetivo muy importante para nosotros desde Ritmos Mulatos, es darle un lugar, y hoy en un museo, a la cultura popular de los barrios de Latinoamérica, y venir aquí y decir, bueno, esta cultura también tiene un lugar en los museos y un lugar en las instituciones, pero ese lugar se lo damos, no se lo dan los políticos ni la política nacional, se lo damos los barrios, y eso es lo que estamos intentando representar acá. Entonces, de esta manera le doy cierre tal vez a esta parte de las exposiciones, y tal vez pasamos como a una interlocución con el público, y no sé si tienes algo que decir más. Los picós me han enseñado que las fronteras son solo líneas en un mapa. Eso lo he aprendido a través de los picós. En una fiesta picotera tú puedes escuchar músicas de todos lados, entre esos música de Costa Rica, música de México. Y las migraciones también han ayudado a que se produzca eso. Entonces, muy de acuerdo con eso que estás diciendo. Y aquí en el calipso, por ejemplo, que como lo decía ahora, introduciendo ahí un poco las andanzas que yo he tenido con Ramón, me quedaba impresionado de los intérpretes del calipso en Cahuita, su genealogía, o sea, sus familias
el tronco familiar de esas personas que son los intérpretes del calipso, los calypsonians, tienen mucho bagaje de, digamos, ancestros de Colombia y de Panamá. Por decir algo, ¿verdad? Por eso es que nuestra música es realmente la música de toda la América, de la América insular, de la América del Sur, de Centroamérica. Por eso se ha convertido también como en piezas codiciadas para muchos coleccionistas del mundo, porque se dieron cuenta que había una fertilidad enorme. Ahí lo puede decir yo, hay discos que en este momento son impagables. Cualquier disco raro de Costa Rica, que les parezca raro, el eBay es impagable. Es impagable. Impagable. Yo estaba en un encuentro de coleccionistas hace poco y ahí hubo alguien que puso un 45 costarricense, no me acuerdo cuál era la orquesta, un 45. Pana, es impagable. Juan Soledad de Caribú. No, era un disco de salsa. ¿Cómo guaraje? Era un disco de salsa duro, bravo, no me acuerdo muy bien. Un disco de 45. Y yo dije, pucha. Y ese disco estoy absolutamente seguro que es un disco que en su momento no creo que haya costado mucho. Pero de repente se le da el estatus, se le da ese valor, se empezó a especular por la música. Cuando llegaron yo no sé ustedes cómo le dicen a los rubios aquí. Machos. Cuando llegaron los machos europeos. Eso hizo que el mercado estallara. Yo por eso cuando estoy comprando discos yo les digo, me viste cara de Europa. ¿Cómo vas a vender ese disco en ese precio? Si ese disco no vale eso. Entonces eso también ha sido, digamos, clave en términos de coleccionismo. Ha sido fundamental también como todo o sea, hablar sobre esto es todo un tema porque hay un asunto de especulación así súper fuerte a propósito de los vinilos. ¿Sí o no, Joyce? Por eso es que yo vendo discos, no puedo hablar. Por eso, pero por eso es que yo amo también la piratería, porque la piratería hizo eso. Es que, como lo decía yo, en Barranquilla y en Cartagena llegaba 1 o 2 copias de un disco original de cualquier lado del mundo. ¿Y qué tocaba hacer? Tocaba piratearlo. Pero también era porque, bueno, en el caso de México, fuera para tener a otros sonideros, en este caso el fallecido señor Samuel Gómez, que fue el primero en piratear, se tendía ahí con unas sábanas, ahí incluso fotografías, gente que todavía vive, sacaba por decir 100 copias, las iba y las ponía ahí, ya llegaban todos los sonideros, sabía que se ponían los domingos, pero la piratería empezó a crecer porque ya después no solo el sonidero las consumía, sino también el público, como tú decías, en cada casa había una tornamesa, y entonces la demanda empezó a la alza y empezó a producir trabajos que eran familiares, ¿sabes? Uno pirateaba, el otro prensaba, el otro le pegaba el marbete, y ya eran negocios familiares. Y negocios fuertes en este momento. Demasiado. Porque en este momento tener un disco pirata de esa época cuesta un billete. De esa época. Te voy a contar una anécdota con un disco, con un disco que llegó a Barranquilla. Un disco que llegó a Barranquilla del que nadie supo nunca nada. Nada, porque los discos cuando los traían, tiraban las carátulas al mar. Muchos de los que traían discos a Barranquilla tiraban esas carátulas al mar porque eso hacía mucho peso y era mejor traer nada más los discos. Y entonces cogían y lo pintaban de un lado y vendían el disco del otro lado. Bueno, este disco lo pintaban, no funcionaba de un lado y vendían el disco del otro lado. Y luego pintaban esa misma copia de este lado y vendían el otro a otro picotero. O sea, era todo un rollo. Dentro de esos discos llegó un disco a Cartagena. Un disco que cuando ese disco llegó, sonó en Cartagena, lo sonó un picó, el huracán original es de Cartagena. El huracán de Barranquilla es otro, pero el original es cartagenero. Y ese disco lo puso un picó de Cartagena que se llamaba El Huracán, y el disco no pegó. El disco ahí lo ponían y no pegó. Pero el disco, Alex Alemán del timbalero, cuando lo oyó dijo: a mí sí me pega ese disco tiene lo suyo, yo creo que ese disco funciona, mándamelo.
y el disco lo mandaron a Barranquilla, y cuando el disco llega a Barranquilla, llega partido en la entrada. Le pusieron el partido. Así lo sonaron. Claro, porque los discos también, como decía yo, los discos también tenían un alias que en Barranquilla es Piconema. Wow. El Piconema es el nombre o el apodo que tienen los discos para que la gente no supiera cómo se llamaba la canción ni el artista, sino el alias. Entonces ya, alguien alguna vez me preguntaba cuál es la diferencia entre un DJ y un picotero. Yo le decía, un picotero se la sabe toda, papá. Un picotero sabe en qué momento llega un disco, quién es el que lo pega, cuál es el picó que lo pegó, qué pasó en ese momento. Hay un disco en Cartagena que se llama La Peluca de Ceballos, o La Mecedora, y la gente decía, pero ¿por qué se llama La Mecedora si no dice mecedora por ningún lado? Pero porque cuando lo estaba sonando la mamá de este man, ella bailaba en la mecedora así. Eso solo lo sabe un picotero. Sí, o sea, son historias son historias que hacen parte de la anécdota de un picotero. O sea, un picotero es anecdótico. Así de sencillo, esa es la diferencia. Eso no tiene nada que ver con técnica, ni tiene nada que ver con nada. O sea, tiene que ver con que se la sabe toda, sabe en qué momento llegó un disco, quién lo pegó, quién no lo pegó, si ese disco llegó, no sé. Por eso es que te digo que hay hinchas, hay fanáticos aquí. Pero el partido, y cuando el partido llegó a manos del timbalero, el man lo puso, el disco está rayado, vamos a sonarlo desde donde no está rayado. Y lo piratearon desde donde no está rayado. Por eso sí, le falta la entrada. Le falta la entrada, pero a la gente, si tú le muestras uno completo, te dicen, ese no es. Ese no es. Pero pasa parecido con el sonidero, que no hay un piconema, pero ustedes le ponen a la cumbia, usted me contó la historia de la cumbia del Papa. Ay, no, Dios mío. Sí, no, es que hay un tema de Aníbal Velázquez que se llama Alguien cantó una canción. Y se parece mucho al tema que le hicieron cuando el Papa fue a México. Y entonces la banda, que era bien avanzada, bueno, no sé cómo se diga aquí, pero que siempre ve la oportunidad, digamos. Decía, ese disco no se vendía porque no es bailable. Pero como llegó el Papa, digo, vamos a ponerle que es la cumbia del Papa y todos lo van a comprar. Pues sí, se escaseó el disco. No era bailable, pero como era la cumbia del Papa, porque empezaba así con la tonadita. Eran los verdaderos influencers. Y decía yo, Dios mío, no, yo digo, yo también tengo mi copia, la verdad, pero no por nada, sino por la historia. Pero como dice don Alirio, yo busqué muchos años una canción de Los Alegres, la cumbia motilona. La busqué por años, pero nadie te decía el nombre original, de verdad es que no te lo dicen. Y un día fui a comprar a Tepito unos discos y había unos discos tirados y yo no sé cómo le digo, oiga señor, porque venían tapados. ¿Y de qué género son esos? Ay, quién sabe, pero dame tanto por ahí, me los llevo. Y llegué y casualmente pongo y era la cumbia motilona que estaba ahí. Pero dije, pero aquí dice la cumbia del hombre radioactivo. ¿Por qué? Nunca entendí eso. Pero esas son vivencias, parte que hace el ingenio, de verdad, el picó, el sonidero, todo nace precio de la necesidad, el ingenio, el poder construir, reconstruir, inventar, reinventarse otra vez. Esa es la base que a todos nos hace hermanos en Latinoamérica, en todos los sistemas de sonido, porque todos nacieron de lo mismo, de la misma necesidad, del mismo gusto por la música, del mismo amor por decir, ay, ahora yo quiero hacer mi éxito, porque ahora ya nadie hace éxitos, ahora ya solo tocan, yo siempre les digo, las infalibles, esa me la van a bailar y eso es lo que tocan. Ya nadie se atreve a decir, este tema es bueno, lo voy a poner y voy a proponer. Oye, yo no sé qué está pasando, yo no sé, Joy, si con la cultura sonidera pasa lo mismo que con la picotera, y es precisamente eso. O sea, en este momento yo creo que no hay nadie que haya pegado un tema como en ese entonces. En ese entonces todos se arriesgaban a poner la aguja. O sea, había un asunto que a mí como coleccionista me parece
si yo no me meto a una bodega y me vuelvo añicos ahí poniendo la aguja y sonando y diciendo, esta canción puede que suene, yo no puedo. En este momento yo creo que no está pasando. Pues, evidentemente sí hay una explosión, claro que sí, una explosión fuerte, o sea, Boiler Room, por favor. O sea, además que el maestro William, el maestro William, que es el que pinta los picos de Barranquilla, hizo el afiche de Boiler Room de 2018, si mal no estoy, y yo me quedé como, wow, estamos hablando de una plataforma como esta y que ya este man la haya pintado. Entonces, sí, siento eso, siento que sí hay una explosión fuerte, que está pasando algo increíble, es una latitud que está ahí, pero también siento que hace mucha falta seguir proponiendo. ¿Proponiendo qué? Discos. Ah. Sí, porque hay una vaina con los piconemas. Ahora que una pregunta, antes de... Ahorita ya les paso el micrófono a ustedes. Yo tuve una novia de Barranquilla, y ella me decía, es que ese tema se llama así porque la gente interpreta que la gente, oiga esa parte, es que ese es el bautizán. Entonces, ¿usted la ha escuchado, oiga, la del bautizán? Bautizán es lo Raúl Combo. Ajá, pero esa vaina tenía como un piconema porque era como la gente interpretaba que se escuchaba. Yo entendía también que el piconema significaba eso. No, pero se llama Bautizán y de hecho la canción se llama Bautizán. Bueno, pero digamos, hay canciones que tienen nombres relacionados por cómo la gente interpreta que es lo que dice. El piconema puede salir de algo que parece que dijera el disco, como el Satanás o el Terminator o, ¿sí me entiendes? O el Indio Mayeye. Hay un momento en que parece que el tipo estuviera diciendo el Indio Mayeye, que fue el primer disco africano que sonó allá. Pero también hay otros temas que no tienen, porque no tiene que haber algo que diga ahí. Por ejemplo, el brazo derecho de la Super 5 Internacional de Nigeria. ¿Sabes por qué se llama el brazo derecho? No. Hay que tener el disco para saberlo. Del otro lado, el vocalista tiene la mano así. Tiene el brazo así. Y entonces la gente le puso así. Por eso le pusieron el brazo derecho. Es una que se llama el brazo derecho. O por ejemplo, el tigre de Ernesto Yeye se llama el tigre porque el sello disquero original es el Backmos, que el logo es un tigre. O sea, tienes que sabértela toda con los picos para que pilles cómo es la vuelta. Sí, o si no puedo hacer el pico aquí. Exactamente. Vale. Bueno, gente, qué bonito. La verdad es que, bueno, demasiadas gracias por venir. Está demasiado linda la comunidad que vino. Desde Munra, que vino de último. Yo tenía tiempo no ver a Munra, desde los tiempos de la Asociación de Estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. Anoche le hizo un hueco a la pared y se pasaban de lado a lado. Muchacho, ¿no? Pero demasiado linda toda la comunidad, sí, los chismes de la facultad. También que está aquí como bueno, la generación de la cumbia joven digital de San José, Costa Rica, allá atrás, así. Muchas gracias por venir a Misérica, a Fab, a Nochi, a Munra, a la amiga DJ de Ramón y de Samantha, a la familia Agustín y Silvia, con el primo Jorge, a los Sonido Bombástico, Nilo, a Jen, al compa de ¿cómo era que se llamaba su estudio? De Bambú, a Kid Hendrix, que vino desde Puerto Viejo, Limón, hoy para venir a apoyar el Fiebre Sabrosa, a Natierson Jaguar, que también ha cuerpado un montón a Ríos Mulatos este año, a Chris, y bueno, por supuesto a Claudia también, muchísimas las gracias. Y bueno, no sé si alguien quiere compartir alguna vivencia. Esto es la Congregación de Coleccionistas, bautizada por Daniel Ortuño el día de antier. Ya no somos el encuentro de coleccionistas, ahora somos la congregación. Bueno, Ramón Morales y después Munra. Gracias, un placer compartir esta noche con ustedes. Aquí muy interesante todo lo que han dicho. Y hablando, retomando lo que decía don Alirio de los precios de los discos. Una vez hablaba con Carlos Brown, que fue el bajista de los Dinámicos Exciters de Panamá, y tiene un bar allá en Panamá, y hablaba sobre los precios de los discos de ese grupo, y él no tenía idea, ni le pasaba por la mente que una persona podía pagar 200, 500, $1,000 por un 45 de su grupo, que ya él ni consigue, ni tiene, ni sabe, ya lo dejó pasar hace muchos años, ¿verdad?
Y también recordaba, bueno, eso me hace pensar mucho en los artistas, en aquellos artistas, ¿verdad? Y también el trabajo que han hecho ustedes, los coleccionistas y divulgadores de la música, para que vuelva a ponerse de moda, de que la gente la busque tanto y esté dispuesta a pagar tanto por esa música. Pero también recuerdo el último disco que sacaron los Beachers de Panamá, y me contaba el productor que tenía un cuarto lleno de viniles y no sabía qué hacer con ellos también. Entonces, hablando sobre ese renacimiento que debe haber, que siempre debe haber más música también, y la importancia que debe tener los gobiernos, las empresas y demás para que se siga produciendo música y que se siga divulgando. Quisiera saber qué opinan sobre esos temas. Es un tema largo. Tal vez la pregunta. Ese es un tema largo porque, pucha. Y a Don Alirio le pregunto. Una vez. Pero, hay after, gente, para que vayan sabiendo. Oye, una vez. ¿Quieres hablar? No. Quiero escuchar qué opinas sobre eso. No. Sobre el precio de los. No, muy jodido. El otro día yo estaba. Alguien me preguntó. Yo puedo decir que creería, yo creo que Carlos Javier me gana, creería yo que tengo la colección completa de Andrés Landero, creería yo que la tengo, yo creo que me faltan algunos discos de 78, y alguien me preguntó, ¿cuánto pagaste por eso? Eso da para la cuota inicial de un apartamento, y yo le dije, yo por eso no pagué nada, ya vi, eso costaba 500 pesos en el centro de Barranquilla, porque eso a nadie le gustaba. Eso estaba tirado ahí, a nadie le gustaba. Y cuando Joe Strummer de The Clash se le dio por decir que él tenía un disco de Landero en su casa, o un cassette, un cassette, los discos de Landero se volvieron caros. Eso es lo que tengo que decirte. Y no solo los Beachers, y no solo los Dinámicos Exciters, toda la música que tú quieras de Perú, toda la música que tú quieras de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, en este momento vale un ojo de la cara. Vale un ojo de la cara porque se volvieron piezas de colección, pues que ya nadie quiere como soltar, nadie quiere soltar, o sea, porque es un poco complejo. Con respecto a los gobiernos y a las instituciones, pana, ni siquiera los mismos dueños de las disqueras quieren sacar discos. ¿Por qué? Disco Fuente sacaba 200.000 copias de un LP en los 80, 200.000 por un LP. En este momento, si tú les dices que vas a sacar 300, te dicen, no, yo te vendo la licencia, a mí no me interesa vender 300 discos, a mí no me interesa vender 1000 discos. O sea, porque fueron compañías que vendieron toda su vida 200.000 y sacaban 200.000 más de un disco. Y si ahora mismo tú les hablas de que tienes que sacar 1000, porque eso es lo que realmente sacas, ¿o no, Joyce? 300, y se quedan, muchos de esos discos se quedan. Entonces sí existe, digamos, como una resurrección del formato como tal, sí existe, y creo que hay, pero termina siendo de una u otra forma un nicho muy pequeño. O sea, cuando tú sacas 300 discos y de esos 300 discos muchos se quedan ahí, eso significa que realmente no es que sea un asunto en el que el Estado va a meter mano. Eso no va a pasar porque ahí no hay una generación realmente grande de ingresos. Es lo que puedo decir. Uy, ya está más, pero ajá. Munra, ¿no? Bueno, saludos para todos los presentes. Gracias a los chicos por venir a compartir toda su sabiduría. Días atrás llegó a mi casa un disco precisamente de los Beachers, porque un amigo, Henry, se estaba viviendo en mi casa y el maestro llega, mamá, mira que me encontré esto. Empezamos a escucharlo y yo le digo, maestro, conozco esa voz. Y resulta que la voz que estaba en ese disco de los Beachers es el famoso Junior Calypso, el del pueblo. ¿Ok? Que el mae cantó como desde el 55 hasta como el 62 con los Beachers. Yo grabo un audio y le digo yo, mae, don Junior, ¿cómo está, maestro? Yo creo que este es usted, ¿verdad?
Claro, morra, es que a mí hace años un montón de música mía y que no tiene mi nombre, pero eso es mi voz y mi guitarra. Yo grabé unas cosas de Don Junior como en el 2020, un tributo a Bob Marley, no sé qué. Y cuando yo escucho esa guitarra, yo digo, ay, yo conozco ese... Y yo digo, ese es el señor, ¿verdad? Le pongo el audio y resulta que sí. En el 58, el vinilo que usted lleva a la casa, Don Junior Calypso, que está vivito, es el autor de Give Me Some of Your Bright Sundays. Bueno, ese señor vive en el pueblo y es una eminencia, ¿verdad?, viviente. Y son de esas cosas súper interesantes que hablabas ahora de que Panamá, Manzanillo, el Caribe está súper conectado, ¿verdad? Y toda la música nos entraba por el Caribe. Por ejemplo, el papá de Adrián, Ital Sound, que es un gran coleccionista amigo también, que es el dueño de la, ¿cómo se llama?, de este lugar en Zapote de baile, La Caribeña. Man, ustedes vieran el sótano que hay de como 5,000 vinilos de ese señor, el papá de Adrián, que todo entraba por el Caribe, por ese tema de que venía por los barcos, y sigue sucediendo, digamos, se ha perdido mucho, pero en Limón hay unas colecciones de vinilos increíbles. Días atrás le mandaba a Francis unas fotos que me puso a ordenar los vinilos de mi casa y me encontré un vinilo del 69, por ejemplo, de los Ixos, una vara que se llama Galaxia, que suena el audio de cuando fueron a la luna, mae. Y yo puse esta vara y yo decía, ¿qué es esta vara? Galaxia. Una vara más, suena el audio de cuando fueron a la luna. Y yo decía, ¿qué es esto? Dios mío, me encontré en mi casa unas cosas que, como ustedes decían, ¿verdad?, 45, que no sé qué precio podrán tener, ¿verdad?, cosas increíbles que compró mi abuelo hit por hit en aquel momento. Y me puso a ordenarlos como 5 horas y pensaba en noche, en todos mis amigos. Yo, mae, me metí en este universo y me dieron 6 horas ordenando las cosas. No vas a salir de ahí. No, pero es una cosa interminable. Me puse a ordenar un mueble de mi abuelo y bueno, encontré unas joyas de la música costarricense como el 62 al 86. Increíble, ¿verdad? Entonces, bueno, quería compartir eso de los Beachers, que están súper presentes, y Don Junior, que es de Calypso, pues sigue súper vigente, ¿verdad? Ahora estamos tratando de llevarlo a Francia, de hecho. Entonces, bueno, gracias a todos los presentes y buena vibra. Aquí la gente que siga rodando los vinilos. No, somos unos viciosos.